Qué bueno verles a todos ustedes. Una alegría que nos conectamos nuevamente a fin de este mes de abril. Bienvenidos. Fundamentos para la familia. En su lema dice, transformando corazones, bendiciendo generaciones, discipulando naciones. Y ustedes son parte de este llamado que realmente es el llamado del Señor Jesús que nos llamó a que primero seamos transformados nosotros, experimentemos su presencia y su poder en nuestra vida, pero que no se quede ahí, sino que transmitamos esto a nuestras generaciones. Quiere decir, tus hijos, tus nietos, tus bisnietos y que pensemos generacionalmente. ¿Para qué? Para que podamos discipular una nación a lo largo de 3, 4 generaciones, comencemos a ver el discipulado y los principios de Dios hacer un efecto en nuestra nación. Entonces, eso es lo que Dios nos ha llamado junto con ustedes en Portugal, en México, en Bolivia, en Colombia, en las demás naciones que hoy estamos conectados. Eso es a lo que nos llama Dios y espero que esta noche lo que podamos explorar juntos acerca de la vida de Job y del libro de Job sea un pequeño paso en esta dirección, que recibamos transformación nosotros. ¿Para qué? Para empoderar a nuestras generaciones y para discipular a nuestra nación. Un breve resumen de nuestra primera sesión acerca de Job. Cuando se menciona el nombre de Job, vienen dos sentimientos a la mayoría de todos nosotros, creo que tú incluido. Uno, un sentimiento de injusticia, o sea, es injusto lo que le pasó a este hombre. Y el segundo sentimiento probablemente es miedo, que esto me puede pasar a mí, porque si le pasó a Job, un hombre íntegro, recto, a mí me puede pasar y siento quizás este miedo que no quiero que algo así me suceda. Y nuestro entendimiento de lo que sucedió a Job viene principalmente de lo que hemos escuchado de otros, quiere decir, de tercera mano, no porque nosotros mismos hayamos leído estos contextos y estos acontecimientos, sino porque otros han hablado de ello. Citas puntuales que escuchamos de Job, pero sin el contexto completo de lo que realmente fue el cuadro amplio y extraemos algún punto particular de Job y lo repetimos y hablamos de la paciencia del santo Job y el sufrimiento de él, pero sin tener el cuadro completo de 42 capítulos que son todos importantes para realmente entender qué fue la realidad de Job, no solo lo que se ha quedado como idea rondando. Un ejemplo de esto es que Job dice, y nosotros lo repetimos muchas veces, hasta en las ceremonias de funeral, Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Job 1:21. La pregunta es, esa frase tan conocida, ¿es verdad? Y hoy vamos a explorar un poco más si esta frase es verdad. Pero el hecho que ya establecimos la semana pasada es que cosas horrendas le sucedieron a Job. Un dolor incomprensible, una injusticia inentendible, y eso es una realidad. Pero hay otra realidad que Job no sabe y es una realidad espiritual alrededor de él. Más allá de los acontecimientos visibles, un mundo espiritual y cosas a nivel espiritual que hoy en día tú y yo tenemos la gran ventaja que podemos conocer porque quedó recordado en el libro de Job, pero Job en su momento no tenía la oportunidad de leer acerca de este mundo espiritual alrededor. Y vemos que hay una corte representada en el primer y segundo capítulo de Job, donde hay un juez, el Dios todopoderoso soberano, donde hay un acusador o fiscal, Satanás, donde hay un jurado, hablamos de los
Bene Elohim, los hijos de Dios, seres espirituales, algunos los llaman ángeles, mensajeros, pero el nombre en Job es Bene Elohim, hijos de Dios. Como jurado, vemos testigos humanos, tres amigos que se unen al sufrimiento de Job y un cuarto más adelante en el capítulo 32. Y después vemos como último personaje en esta imagen de corte a Job como acusado. Y esto es un cuadro muy de mucha ayuda para entender que las cosas que suceden en Job realmente siguen un proceso legal, es un juicio que hasta cierto punto se está desenvolviendo y al entender esto nos va a ayudar a tener un poco más claridad, a descifrar los sufrimientos de Job. Entonces, continuando hoy, tomamos Job 1.8, donde dice, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Y generalmente nosotros vemos esto como que Dios le está llamando la atención a Satanás acerca de la vida de Job. Como que Satanás no se había dado cuenta de Job y ahora es Dios quien expone hasta cierto punto a Job. Pero sabes que no puedo ver esto en este versículo porque a la pregunta de Dios, Satanás ya tiene formulada su acusación. Entonces, cuando Dios dice, ¿no has considerado a mi siervo Job? Dios está implicando que ya lo había hecho. Satanás ya lo había observado, ya le había seguido el paso y Satanás no lo puede negar. Y Dios hace esta pregunta como juez, pero sabes que también creo que la hace como papá, con una actitud de cuidado, una actitud de protección. ¿No lo has considerado? Pues te he visto, Satanás, y no dejo a solas a mi hijo. Me doy cuenta de tus malas intenciones. Estás en mi mira. Dios le está diciendo a Satanás, cuidado, yo he visto que tú estás observando a Job, a mi siervo, a mi hijo. Cuidado, Satanás. Porque de antemano había observado a Job para ver qué podía encontrar en contra de él. O sea, Satanás le hacía el seguimiento a ver dónde falla Job, dónde encuentro algo para acusarlo delante de Dios. Pero como no puede encontrar nada evidente, Satanás cambia de querer acusar a Job y acusa a Dios. Siguiente versículo. De hecho, desde el 9 hasta el 11. Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Jehová Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Esto es lo que ahora Satanás, como fiscal, como acusador, delante de la corte celestial está haciendo. No encontró en este momento cómo acusar a Job y entonces se lanza en contra del juez y dice, en otras palabras, Dios, tú eres parcial. Tú no administras la misma justicia a todos. Tú tienes favoritos. Tú has dado un favor especial a Job y esto es injusto. Satanás incita a incita a Dios en contra de Job en el versículo 11 porque dice, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Extiende ahora tu mano contra él. O sea, Satanás está retando al Padre Celestial, al Creador del universo, de dañar
a su propia creación, a su hijo Job. Eso sale del corazón de Satanás. Pero Dios no va a hacer esto. Él ama a Job. Dios extiende su mano para abrazar, no para dañar. Así que si alguien quiere hacer daño, no va a ser Dios. Dios no lo hará. Satanás tendrá que tratar de hacer el daño él mismo, porque no puede incitar al propio Padre Celestial en contra de su Hijo. Y ahí ahora creo que es importante entender el sistema judicial de Dios. Esto es algo fundamental para entender a Job, porque Dios establece una constitución, como todas nuestras naciones tienen su constitución por la cual se rige todo el sistema judicial de la nación. Así, la corte celestial funciona, está basada en una constitución establecida. Y esa funciona igual para todas las personas. Quiere decir, es un sistema judicial indiscriminado. Es similar a la gravedad. La gravedad fue establecida y a partir de ahí funciona siempre. Funciona para todas las personas de la misma manera. No es que la gravedad aplica para unos y para otros no. O algunos tienen un pase libre de la gravedad para ciertos días. La gravedad funciona sin excepción todo el tiempo y para todas las personas. Y en este contexto de sala de corte, Satanás lanza una acusación contra Dios. Y Dios mismo, esto es interesante, se rige por el sistema judicial que Él ha establecido. Él mismo se rige por los parámetros que Él en su justicia perfecta ha dado. Dios, cientos de años más tarde, nuevamente en un contexto similar, sigue haciendo lo mismo, sigue rigiéndose por su propio sistema judicial. No se pone Él por encima diciendo, todos ustedes sigan este sistema judicial, pero yo hago algo diferente. No. Dios va bajo este mismo sistema. ¿Y cómo lo hace cientos de años más tarde? Con su Hijo Jesús. Porque la consecuencia del pecado, según el sistema judicial de Dios, es que la consecuencia del pecado es la muerte, indiscriminadamente para toda persona que peca. Dios no infringe este principio. Pero lo cumple al tomar mi pecado sobre sí. Jesús, el único que es sin pecado, el único que no necesita morir, porque no ha pecado. Pero él dice, yo que no he pecado, ahora tomo el pecado de Florian sobre mí y voy a morir en vez de Florian. Yo voy a cumplir la justicia de Dios, pero aún en esta justicia, yo muestro mi misericordia porque yo muero en vez de Florian y ahora Florian no tiene que morir eternamente, sino que puede vivir eternamente. Ves que Dios mismo está dispuesto para seguir siendo justo. Él está dispuesto a sufrir las consecuencias que yo debería sufrir. Y esto es importante entender en relación a Job. Porque Dios podría hacer lo que Él quiere, es todopoderoso, pero cuando estableció su sistema de justicia, lo estableció para toda la creación y Él mismo se somete a Él. Por lo tanto, Él dice en respuesta a Job, todo lo que tiene está en tus manos. Siguiente versículo, el 12. Dijo Jehová a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Job, salió de la corte celestial. Y luchamos ahora con esto porque decimos, a ver, Dios pone a Job en las manos de Satanás. ¿Has pensado esto? Si esto ha sido el sentimiento que llega a ti cuando lees este pasaje. Y por eso
estamos tomándonos el tiempo de leerlo juntos para evaluar qué dice realmente. No lo que yo he creído o entendido durante muchos años, sino qué dice realmente. Y al leerlo me doy cuenta, Dios constata una realidad, no establece un hecho nuevo. Dios no dice, pongo todo lo que tiene en tus manos, sino todo lo que tiene está en tus manos. ¿Y qué significa que está en tus manos? Que ya es un hecho, ya es así. Aunque hay límites a este hecho y Dios resalta cuáles son estos límites. Satanás no puede hacer lo que él quiere, sino que él también tiene que someterse a los principios de justicia establecidos por Dios. Así que devolvámonos dos, tres versículos y ahí vamos a ver que Satanás había hablado del cerco. Y eso es otra cosa con la cual luchamos muchos de nosotros, porque decimos, ah, mira, Dios ha establecido un cerco alrededor de Job y ahora ha quitado el cerco y pone a Job en las manos de Satanás. O sea, como que en un momento le muestra favoritismo, que es injusto, y después en otro momento le quita esa protección, este cerco. Eso también es injusto. O sea, Dios actúa arbitrariamente. Veamos lo que dice la palabra realmente. Satanás habló de este cerco y dice Satanás que Dios había puesto alrededor de Job y su casa este cerco y que Dios había bendecido el trabajo de las manos de Job. Ahora, recordemos, esto es importante, ¿quién dice esto? Satanás está acusando a Dios y dice, tú has puesto un cerco alrededor de Job. ¿Quién lo dice? Satanás. Ahora, ¿todo lo que Satanás dice es cierto? ¿Es verdad? De hecho, Jesús llama a Satanás padre de mentira. No podemos creer todo lo que Satanás dice. Solo porque Satanás dice, Dios, tú has puesto un cerco alrededor de Job y su casa, no significa que así sea. Esto es importante. Aquí la Biblia nos muestra las palabras que Satanás dijo, pero estas palabras no necesariamente son la verdad porque provienen del padre de la mentira. Entonces, hagamos revisión de quién puso este cerco. ¿Qué causó la bendición de Dios sobre la vida de Job? Porque sí vemos que él había sido bendecido con 7 hijos, 3 hijas, con una esposa, con una cantidad de animales. Vemos que había sido bendecido, pero la pregunta es, ¿quién puso el cerco? ¿Qué causó esta bendición de Dios? ¿Fue arbitraria que Dios dijo, bueno, a Job lo bendigo, a este otro por allá no lo bendigo? ¿O había algo distinto? Y esa pregunta es de suma importancia porque Satanás implica que fue Dios que lo hizo, pero lo dice en el contexto que Dios es injusto y que Dios bendice a algunos más que a otros. Y hemos asumido generalmente que lo que Satanás dice a Dios es verdad, pero es verdad. Cuando vivo, voy a dar este ejemplo, cuando vivo un estilo de vida con una alimentación saludable, donde yo me hidrato y respiro para oxigenar mi cuerpo bien, hago ejercicio, duermo lo suficiente en la noche, tengo descansos durante el día. Cuando vivo un estilo de vida así, bajando el nivel de estrés, mi cuerpo va a estar en buena condición, buen funcionamiento de mis órganos, el sistema inmunológico, mi salud en general va a estar bien. Sin embargo, cuando dejo este estilo de vida saludable y lo intercambio por una alimentación malsana,
con inactividad física, donde solo estoy sentado, donde no duermo lo suficiente, tengo un ritmo de vida lleno de estrés, ¿qué va a pasar con mi cuerpo? Pues pronto se va a degenerar y va a mostrar señales de deterioro, de enfermedad incluso. Y la pregunta que voy a relacionar con lo que le sucedió a Job y este ejemplo es, Dios antes, cuando yo me alimentaba bien, dormía, hacía ejercicio, Dios puso un cerco alrededor de mi cuerpo y Dios bendijo a mi salud. Mas ahora que he cambiado mi estilo de vida, Dios quita este cerco y esta bendición. Puedes ver que simplemente Dios establece ciertos principios y que varias consecuencias están en mi mano cuando me alineo a los principios de Dios. Hay unas consecuencias, pero cuando me alejo de estos principios, voy a experimentar otro tipo de consecuencia, como el ejemplo de la salud. ¿Será que Job experimentó algo por esta índole? ¿No que fue una bendición arbitraria de Dios diciendo, a este lo voy a bendecir, a este le voy a poner un cerco y ahora se lo voy a quitar? ¿O será que de pronto este cerco de protección fue por causa de decisiones que Job hizo, tomó, alineado a los principios de Dios? Acompáñeme a este pasaje bíblico que quizás nos va a traer más luz acerca de ello. Es Deuteronomio 30, 19. Hoy he puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida para que vivas tú y tu descendencia. Esto lo habla Dios a todo el pueblo de Israel a través de Moisés, ya al final de la vida de Moisés, después de los 40 años en el desierto, a punto de entrar en tierra prometida, después de 3 capítulos anteriores, donde Dios declara los principios al pueblo de Israel que traerán vida y donde declara los principios o cuando el pueblo de Dios va en contra de los principios y que eso traerá muerte. Y Dios le da la claridad punto por punto por punto. Si haces esto, vas a vivir. Si haces esto, vas a ver bendición. Si haces esto, te va a ir bien. Pero si haces aquello contrario, no te va a ir bien. Si haces aquello contrario, van a venir los enemigos, va a venir la hambruna, va a venir la muerte. Y al final de todo esto, en resumen, Dios le dice a su pueblo, hoy he puesto delante de ti la vida, todos estos principios que te traerán vida, y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues. ¿Quién escoge? Tú y yo. No es que Dios me va a bendecir inexplicablemente. No, yo escojo alinearme a sus principios y por consecuencia va a haber bendición, va a haber vida. Yo lo escojo. O por lo contrario, puedo escoger la muerte y la maldición cuando voy en contravía a los principios de Dios. Generalmente no vemos a la Biblia en este aspecto. Creemos Dios de alguna forma, casi como si fuera mágico, bendice o maldice. No, Él nos da principios y cuando yo me alineo a estos principios, la consecuencia es bendición. Cuando me alejo, voy en contravía de estos principios, consecuencia es maldición. No que Dios me maldiga, pero nosotros somos los que debemos escoger. ¿Tiene sentido esto? Nosotros somos los que o nos alineamos o nos alejamos. Entonces,
no depende de una intervención arbitraria de Dios, sino de nuestra decisión. Yo tengo la autoridad de escoger decisiones alineadas a la voluntad de Dios, como en el ejemplo que mencioné de mi salud, y la consecuencia natural y establecida por Dios va a ser que mi salud va a estar mejor. Mi cuerpo va a funcionar mejor. Mi vida va a ser más productiva porque tengo salud y fuerza. O cuando no como bien, vivo bajo estrés, no hago ejercicio, movimiento físico, lo opuesto va a suceder. No es que Dios aquí me bendice y aquí Dios me quita la bendición. No, yo me alineo a su principio y voy a cosechar las consecuencias o buenas o malas cuando voy en contravía. Yo tengo autoridad de escoger decisiones alineadas a la voluntad de Dios. Esto es importante. Tengo autoridad. Realmente Dios me da la autoridad, Dios me llama a que yo escoja o de alinearme o de ir en contravía. Yo abro puertas a las consecuencias en un mundo espiritual. Yo abro la puerta a la bendición, el reino de Dios en mi vida, o yo puedo abrir la puerta a la maldición y el reino de Satanás en mi vida. ¿Esto tiene sentido para ti? Esto no es la idea de que traiga condenación sobre nosotros, sino que nos muestre la autoridad que Dios ha puesto en nuestras vidas. Yo tengo autoridad para abrir puertas o a Dios y su reino o a Satanás y su reino. Y eso entonces cambia la perspectiva de Job, porque ya no es, bueno, aquí Dios le manda bendición y Job ni sabe por qué. Y ahora, supuestamente, Dios le manda maldición y Job tampoco sabe por qué. No, no es el caso. Otro ejemplo para que podamos aplicar lo del mundo natural al mundo espiritual con un poco más de facilidad. Volviendo al ejemplo de la gravedad, si yo escojo ir en contra de la gravedad, que es un principio que todos entendemos y bajo el cual hemos vivido toda nuestra vida, no es difícil captar la idea de la gravedad. Si yo escojo ir en contra de la gravedad y saltar por un balcón del cuarto piso en vez de bajar las escaleras, entonces no tengo que tener miedo que ahora Dios me va a maldecir porque salté del balcón del cuarto piso en vez de bajar las escaleras. Dios no es mi problema cuando yo voy en contra de un principio, una ley. De hecho, la gravedad la llamamos una ley de la física. Entonces, voy en contra de esta ley. Dios no es mi problema. No tengo que tenerle miedo a Dios. ¿Qué es mi problema? La consecuencia por infringir la ley de la gravedad. Porque cuando voy camino hacia abajo, el piso se me acerca rápidamente. Lo que va a pasar en el momento del impacto no es que Dios me va a castigar, sino que voy a sufrir la consecuencia de mi decisión de ir en contra de la gravedad. Y probablemente me voy a lastimar, hasta me podría fracturar varios huesos en mi cuerpo, pero el hecho que me haya fracturado los huesos en el cuerpo y ahora estoy en la clínica y me están atendiendo y viene alguien con buena intención y me dice, wow, no, sí, tú fuiste en contra de la ley de la gravedad y mira cómo Dios te castigó, te fracturó ambas piernas. Esto, esto es lo que está pasando en Job. Esto es lo que leemos en Job cuando los amigos que no entienden todo lo que está ocurriendo le están diciendo esto a Job. Uy, mira cómo Dios te castigó. Pues no, yo tomé una decisión equivocada y mi problema no es Dios.
Dios no es quien me castigó, es la gravedad y la consecuencia de ir en contra de ella que ahora tengo unos huesos fracturados. Necesito temer las consecuencias de mi mala decisión, pero no necesito temer a Dios. Si entiendo esta realidad, podemos ver mejor el concepto del cerco y la bendición de Dios en la vida de Job. Porque el cerco de la protección de Dios no es algo arbitrario, sino es el resultado de las decisiones de Job. La bendición había llegado a la vida de Job por haberse alineado a los principios eternos del Creador, no por un favoritismo de Dios hacia Job. Y con este principio en mente, parece que el cerco de protección alrededor de Job y de todo lo que tenía se había perforado, porque Dios dice, todo lo que tiene está en tu mano. Dios está constatando el hecho que ya es una realidad. Y parece que Job había abierto puertas en ciertas áreas de su vida y estas puertas abiertas le dieron acceso a Satanás. Esto es una perspectiva diferente. Pero esto es lo que realmente leemos en los versículos 9 al 11. No estoy haciendo otra cosa sino leer específica y textualmente estos pasajes. Dios dice, todo lo que tiene está en tu mano. Y si eso es así, como hemos hablado, si esto es así que Job había abierto unas puertas quizás sin darse cuenta, había perforado este cerco porque en un tiempo de su vida estaba alineado a los principios de Dios, pero posiblemente en el momento actual de su vida se había alejado de principios de Dios. Si esto es así, entonces deberíamos encontrar indicios, incluso pruebas, en el libro de Job, en la palabra de Dios de esto. Y lo vamos a encontrar. Más adelante regresaremos a este punto de ver entonces qué podría haber abierto la puerta al enemigo o qué podría haber perforado el cerco de protección. Pero antes de llegar ahí, quiero ahora entrar al siguiente punto, con el cual Job luchó y con el cual tú y yo muy probablemente hemos luchado, porque gracias al Señor, ninguno de nosotros aquí en esta reunión hemos vivido lo mismo que ha vivido Job. Fue un ataque brutal contra su vida. Pero habiendo dicho esto, también quiero agregar, todos hemos vivido algún tipo de injusticia, alguna situación dolorosa que no hemos podido entender por qué nos sucede. Y todos, como Job, hemos tenido momentos de dolor y de sufrimiento. Y por eso digo, este dilema principal de Job también hemos vivido nosotros probablemente. No necesariamente la misma intensidad y la misma gravedad, pero lo hemos vivido. Porque Job, al igual que sus tres amigos, creen que su sufrimiento es, y ahora voy a mencionar varios puntos. Job, sus tres amigos, los que vemos ahora del capítulo 3 en adelante, están conversando en un discurso, un amigo Job, otro amigo Job, otro amigo Job, y van y vienen constantemente en un dilema y un argumento principal que es el mismo, tanto para ellos como para Job. Y va en resumen de la siguiente manera. Dicen, todo esto es injusto. Correcto. Lo que sucedió a Job es injusto. En gran parte fueron tremendas injusticias que sucedieron a Job.
Lo segundo que dicen tanto Job como sus amigos es por causa de tu pecado, Job, de tu iniquidad. ¿Eso es correcto? Solo parcialmente. Porque en un momento Job reconoce que tiene iniquidad, Job 9:29, pero en otro momento Job niega que tiene iniquidad. En Job 10:6 al 7, y así en otros pasajes más. O sea, está en una dicotomía Job, diciendo, sí, sí, yo sé que he pecado, yo sé que tengo iniquidad. Y en otro momento dice, pero no, no tengo iniquidad, no he pecado. Y creo, eso ya es una interpretación mía, pero creo que básicamente lo que Job quiere decir es, sí tengo iniquidad, pero no tanta para merecer este castigo tan severo. O sea, estoy comparándome con otras personas que Job de hecho hace en varios de sus discursos. Y dice, y estas otras personas viven felices y contentos, mientras que yo estoy aquí sufriendo. Yo no he pecado tanto para merecer toda esta consecuencia o toda esta injusticia. Otros han pecado más y están mucho mejores que yo. Es lo que está diciendo Job, porque está viendo que lo que le está ocurriendo es un castigo. Y como eso es injusto, dice Job, que sea así, por lo tanto Dios es injusto. Esto es el segundo punto de este dilema de Job y sus amigos. El tercer punto, esto lo que está pasando aquí es un castigo o una consecuencia de Dios. ¿Es eso correcto? Parcialmente. Perdón. Punto anterior fue parcial. Este punto, que eso es un castigo de Dios, incorrecto. Y tú me dirás, no, momentico, pero no, no es Dios. Veamos realmente. Job lo ve así. Job de hecho lo dice en el capítulo 1, versículo 21, él dice, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Eso lo está diciendo Job. Vamos a ver si es verdad. Versículo 11 del capítulo 30, otro pasaje muy valioso, muy interesante en lo que Job dice acerca de esta situación. 30:11. Porque Dios desató su cuerda y me afligió. Por eso se desenfrenaron delante de mi rostro. Job dice, ¿quién me afligió? Dios. O sea, él ve lo que le está pasando como un castigo de Dios. Pero ¿quién hizo esto? Satanás. Esto es un dilema impresionante porque increíblemente Satanás usa una estrategia infernal. Él es quien sale de la presencia de Dios y extiende su mano en contra de Job por un cerco que aparentemente había sido perforado, por unas puertas abiertas donde Satanás aparentemente tenía acceso a la vida de Job. Es Satanás que quitó, no es Dios. Job dice, Jehová dio, Jehová quitó. No, era su percepción, era lo que él creía en lo más profundo de su ser. Dios me quitó, Dios desató su castigo contra mí. No, fue Satanás. Qué alivio tan tremendo para
nosotros poder ver esto que Job no podía ver en este momento porque no tenía el libro acerca de su vida para leerlo, pero nosotros sí podemos leerlo, sí podemos ver que es Satanás que sale de la presencia de Dios. Y es Satanás quien mata a los hijos de Job, quien destruye a su ganado, quien mata a sus siervos. De hecho, la Biblia es clara acerca de quién es el ladrón, ¿Dios o Satanás? ¿Quién viene a hurtar, destruir y matar? ¿Dios o Satanás? Satanás. Todo esto lo que le sucedió a Job fue una obra infernal de Satanás. Pero con esto no es suficiente que ahora Satanás pone sobre Dios este crimen y le hace creer a Job que Dios es quien le había castigado o causado todo este mal. Esta estrategia es verdaderamente infernal. Esto es lo que Satanás hace hasta el día de hoy. Él causa un tremendo daño y después le da la vuelta a la situación y dice, Dios hizo esto. ¿Y qué sucede en nuestro corazón cuando pasan injusticias en nuestra vida, en la vida de un ser amado? Creemos que Dios fue quien causó esto. Dios, el autor de este dolor y de esta injusticia. Y entonces, ¿qué hace nuestro corazón? ¿Va a correr a Dios? ¿Va a buscar ayuda, consuelo, sanidad en Dios? No, va a ser exactamente lo contrario. Vamos a darnos la vuelta y vamos a huir de Dios por causa de lo que percibimos como una injusticia de Dios y que no nos damos cuenta que no era Dios, era Satanás quien causó este mal. Y Job no estaba consciente de la obra de Satanás y de la presencia de Satanás en todo lo que él experimentó. Sus tres amigos tampoco estaban conscientes. Todo lo direccionaban a Dios, sus amigos y Job. Bueno, Dios hizo esto y ahora empiezan a buscar razones por qué hizo Dios esto. Bueno, debe ser por tu pecado, Job. Debe ser por... Y Job dice, sí, yo tengo iniquidad, pero no, no tanta como para merecer este castigo. Dios no es el enemigo de Job. Satanás lo es. Dios no es tu enemigo. Satanás lo es. Y quiero tomar un momento aquí para que podamos orar y realmente llevar nuestro corazón a Dios. Porque no se trata de un estudio bíblico de otra persona. Se trata de que podamos ver lo que Dios nos quiere enseñar a través de la vida de Job a nosotros. Aplicable a mi corazón. Porque lo que Dios quiere mostrarnos a través de Job es, hijo, hija, yo no soy tu enemigo. Job lo creía. ¿Por qué lo creía? Porque no pudo ver que fue Satanás que hizo todo este mal y que hubo unas puertas espirituales abiertas. Y yo no deseo esto para ti, hijo, hija. Yo quiero advertirte de antemano para que tú puedas ver si hay puertas espirituales abiertas y yo quiero acompañarte de cerrar estas puertas para que Satanás no tenga ningún acceso a tu vida. Porque yo te amo, porque yo quiero cubrir y protegerte. Salmo 91, como un ejemplo que Dios dice, el que habita, la que habita al abrigo del Altísimo, el abrigo, las alas, morará bajo la sombra del Omnipotente.
bajo su cobertura y su protección, su sombra. Jesús dijo que Él ha venido a hacer qué en cuanto a las obras de Satanás, a destruir las obras de Satanás. No a usar las obras de Satanás para que crezcamos, para que aprendamos y veamos. No, Jesús lo dice, yo he venido para deshacer, para destruir las obras de Satanás. Ese es el corazón de Dios para ti, para mí. Deshacer las obras del maligno y cubrirnos con sus alas y con su sombra. Protegernos y guardarnos bajo su amor. Sí, vivimos en un mundo caído. Sí, existen injusticias en un mundo caído. También la Biblia lo dice. Tropiezos vendrán, ofensas vendrán. Lo sabrá. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo caído y vivimos en un mundo que lamentablemente es infestado de demonios. Pero no tenemos que estar sometidos a estos demonios. Tenemos una persona mayor, nuestro Creador y Padre Celestial, quien hizo un pacto con nosotros por medio de Jesús. Y la idea en este momento es poder llevar nuestro corazón al Padre. Y la próxima reunión en el mes de mayo, retomar los indicios del cerco perforado en la vida de Job. Los indicios que vemos en la Biblia, los que vemos a través de las propias palabras de Job, para juzgarlo, para señalarlo, no, para examinarnos a nosotros mismos, es decir, ¿será que yo tengo estas actitudes o otras? Pero yo quiero ser sensible. ¿Será que yo me he alejado de los principios de Dios como Job y necesito realinearme con Él? Entonces, Padre, tomamos esta palabra tan especial, tu palabra en el libro de Job, todo lo que tú nos muestras y hablas, desde el capítulo 1 hasta el 42, no para atemorizarnos, sino para, a lo contrario, abrir nuestros ojos y mostrarnos que hay un mundo espiritual, que hay un enemigo de nuestras almas que viene a robar, a destruir y a matar. Un padre de mentiras. Y tú, Señor, nos quieres abrir los ojos para ver si ha habido situaciones en nuestra vida, en nuestra familia, que hasta el día de hoy habíamos asignado a ti. Dios lo hizo. Dios lo permitió. Y hoy tú estás abriendo nuestros ojos para mostrarnos, no, tú no lo hiciste, tú no lo permitiste. Fue Satanás que encontró una puerta abierta. Fue Satanás y su plan malévolo de traer dolor e injusticia. Y Padre, hoy es una oportunidad extraordinaria que tú abras nuestros ojos de todos los que hoy estamos aquí conectados, los ojos de nuestro corazón, porque estos temas no están en la mente, estos temas de injusticia, de dolor, están en el corazón. Y quizás en la mente con nuestras palabras estemos diciendo, Dios es justo, siempre es bueno, pero en nuestro corazón estamos sintiendo algo diferente. Está el mismo sentimiento como el de Job, Dios es injusto. Y hoy, Señor, abre nuestros ojos. Si este evento específico que ocurrió y que causó tanto dolor y tanta devastación, realmente vino de parte de ti, o si esto fue algo que
inició y obró Satanás. Te escuchamos, Padre. Abre nuestros ojos. Déjanos ver en este momento. Revela, Señor. Trae a la luz. Satanás obra en tinieblas. Trae a la luz lo que fue obra de Satanás. Déjanos ver a través de tu luz. En el nombre de Jesús. Y si tú estás viendo que algo que ocurrió en tu vida que te causó mucho dolor, mucha injusticia, no fue de Dios como habías creído, sino que esto vino de Satanás. Entonces te invito a que me acompañes en una oración. De hecho, no solo en tu corazón, sino con tus palabras. Tu micrófono puede estar cerrado, pero con tus palabras, donde te encuentras en este momento, puedes hacer esta oración para quitarle el poder a Satanás de usar esto lo que sucedió para dañar tu relación con Dios. Entonces puedes orar y decir conmigo, Padre Celestial, gracias por mostrarme hoy que esta situación tan injusta y dolorosa realmente era autoría de Satanás, no de ti. Y hoy en el nombre de Jesús, le quito todo poder a Satanás de usar esta situación para dañar mi confianza en Dios, para dañar mi relación con Dios, para poner mi corazón en contra de Dios. En el nombre de Jesús, te digo, Satanás, te apartas de mi vida y de mi relación con el Padre Celestial. De hecho, hoy declaro mi única fuente de consuelo y de sanidad es mi Creador, mi Padre Celestial. Y Padre, hoy vengo a ti. Te traigo este evento injusto y doloroso. Y hoy declaro, tú eres mayor que el daño que Satanás me causó. Y en el nombre de Jesús, hoy remuevo el poder de Satanás de seguir usando esta situación para daño. Y te doy este poder a ti, Señor, que tú sanes, que tú restaures y que tú reconstruyas en mi vida lo que Satanás había intentado para mal. En el nombre de Jesús. Amén.